Bueno, estamos con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, hay varios temas, Oscar, ¿no? Pudiéramos decir, nos vamos con lo político, nos vamos con otros temas de lo internacional que son importantes en este momento, que han ocurrido cosas. Pero vamos a comenzar, yo diría, con lo interno, ¿no? Hay un nivel de expectativas sobre qué es lo que puede ocurrir, por ejemplo, con las primarias. Hay unas impugnaciones, una solicitud de amparo constitucional. Si bien ustedes no forman parte de la plataforma, sino que tienen su propia alianza, ustedes tienen que estar observando lo que está ocurriendo en el panorama nacional, ¿no? La dinámica que se está registrando. ¿Qué piensan ustedes dentro de Acción Democrática, bueno, que pueda pasar en definitiva? Pero nosotros creemos que Que también la alianza tiene sus diferencias internas, ¿no? Sí, bueno, que las vamos a ir resolviendo a través del consenso. Nosotros hemos previsto que el mecanismo para la escogencia del candidato de la alianza va a ser el consenso entre los distintos actores de la alianza. Pero observamos con preocupación que la primaria se debate entre tres ciudadanos que están inhabilitados para el ejercicio de sus derechos políticos y para el ejercicio de cargos públicos. En consecuencia, no se sabe si de la primaria lo que se pretende es escoger el candidato presidencial o el jefe de las bandas armadas para promover una rebelión en la calle en Caracas. Pareciera que a ratos uno siente la percepción de que lo que se está buscando es quién va a dirigir la nueva confrontación. Porque ¿tú crees que hay fuerza para generar y producir una confrontación pero supuesta bueno, o presunta? Sí, pero ¿cómo elegir una persona que sabes que no va a poder ser candidato en definitiva? El objetivo no es un puede ser dilema para ese sector de la oposición. El objetivo no puede ser ganar la primaria, el objetivo tiene que ser ganar la elección, el objetivo tiene que ser ganarle a Maduro. ¿Y cómo le gano yo a Maduro con un candidato que no se va a poder inscribir? Entonces, si eso es solamente una treta para volver a calentar la calle, volver al esquema de máxima presión, volver al planteamiento fracasado de lo que fue el interinato, lo que fue la posibilidad de la salida de fuerza, etcétera, hay que prender la luz de advertencia sobre ese tema. Es decir, tú tienes que escoger un candidato que sea hábil para poder ser candidato luego en la calle contra Maduro y que se pueda inscribir en el CNE. Ahora, fíjate una cosa, Oscar, sin embargo, algunas investigaciones de opinión pública, dentro del cúmulo de preguntas que presentan, registran que la opinión pública está en disposición de participar en cualquier proceso, llámalo en buena medida primarias o en mayor medida la elección presidencial del año próximo. Hay el interés por participar, por involucrarse cada día más. Es decir, que la gente no está pensando en una agitación de calle, por lo menos lo que registran esas investigaciones. Bueno, y eso demuestra que se movió el tablero y que nosotros con la política que aplicamos el año 20, cuando decidimos participar de la elección de la Asamblea Nacional, que boicoteó el otro sector de la oposición, logramos imponer la agenda, logramos designar ese CNE en el año 21, que logró unas condiciones mínimas de transparencia que pudo venir hasta la observación electoral europea. Si logramos construir las condiciones para una elección medianamente potable para el mundo, sí. Y esa fue la elección regional en la que se escogieron gobernadores y alcaldes, donde la oposición tiene 100 alcaldes que no tenía y validó los 4 gobernadores que tenía, algunos en las mismas regiones, como en el caso de Nueva Esparta, y otros en otras regiones distintas, como el caso de Barinas, por ejemplo. Entonces yo creo que es importante convertirnos en una opción real de poder, y una opción real de poder con un candidato que vaya a poder inscribirse en el CNE, un candidato que vaya a poder competir, y que un gobierno que hoy pareciera que lo que tiene es el 25% en la calle, si no se logra confluir alrededor del 75% que está en contra del gobierno en teoría, bueno, cualquier candidato podría recoger esa expectativa. Fíjate, Oscar, vamos a manejarlo, bueno, son muchos escenarios, ¿no?, los que surgen de repente, pero por ejemplo el escenario de que surge una decisión en estos días, presuntamente del Tribunal Supremo, que establece están inhabilitados para participar en ese proceso de primarias, ¿verdad? Porque tienen una sanción administrativa, María Corina Machado, Enrique Capriles y Freddy Superlano. La Comisión Nacional de Primarias dicen que pueden participar. Bueno, gana uno de ellos, pero si el TSJ ha dicho que no lo pueden hacer, esto se enreda más todavía. Claro, por eso te decía que ¿cuál es el objetivo? ¿Ganar la primaria o ganarle a Maduro? Si el objetivo es ganarle a Maduro, tengo que inscribir un candidato hábil. Si el objetivo es solo ganar la primaria para ver quién va a dirigir la oposición y quién va a dirigir los mecanismos de convocatoria de calle o de máxima presión que se vuelvan a convocar y se vuelvan a invocar la posibilidad de una invasión militar, la otra vez el tema de la máxima presión. Algunos sueñan con que Trump regresa y que pudiera regresar esa política. Nosotros creemos que la gente definitivamente está hastiada de esa política. La gente está dedicada a sobrevivir, la gente está dedicada a comer y siente que una política de
presión de calle no le ayudaría para nada. En consecuencia, creemos que la otra oposición tiene que decidir por fin si cambió o no cambió de agenda, si está en el tema electoral o si continúa en el tema de la máxima presión. Ahora, menudo problema se le presenta a la oposición que gira alrededor de la plataforma unitaria si estos candidatos que se les ratifica vía TSJ que no son... O sea, no pueden participar definitivamente Pero es que no en el hace proceso. falta ninguna sentencia ni ninguna ratificación del TCJ. Los tres están inhabilitados. Ya lo dijo la Contraloría. En el caso de la señora Machado, lo sabe el señor Capriles, que ha dicho que está luchando por sus derechos políticos, y lo sabe Freddy Superlano, que fue además inhabilitado post-elección de Barinas. Sí. Fíjate que si se logra construir una gráfica como la de Barinas, donde se pudo entender que no importa que no fuera Superlano, sino que fuera el actor de la oposición el que ganara la elección. Por eso ganamos con una persona que era prácticamente desconocida para el país. Ahora, ¿qué te parece entonces? ¿Estás de acuerdo con lo que ha planteado, por ejemplo, Luis Florido, de Un Nuevo Tiempo, que los inhabilitados antes del 22 de septiembre, si no han resuelto su situación, que se retiren y no participen? Claro, y se porque... busque, no sé, por vía de primaria, sería la participación y la escogencia, o tal vez por vía del consenso. UNT tiene su carta bajo la manga, que es Manuel Rosales. Es ya muy evidente que ellos quieren plantear a Rosales o colocar a Rosales como la alternativa del consenso opositor. Yo creo que la solución que encuentra Florido es una solución inteligente. Es una solución inteligente porque te permite escoger un candidato válido. Es decir, si estos tres inhabilitados salen de la contienda, quedarían 11 candidatos posibles. Cualquiera de esos 11 podría ser el candidato de la otra oposición. Y creo que un candidato que entienda que el proceso tiene que ser intentar ganar la elección presidencial es un candidato con el que se podrá conversar después y ver si puede ser el candidato de todos al final. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a retomar esos temas al retorno, hablar un poquito. Bueno, ustedes en la alianza también tienen que tomar decisiones en ese sentido. Me hablabas de la posibilidad del consenso, pero hay que ver, bueno, cuáles son los candidatos que pudieran surgir como una alternativa y qué puede pasar después con el resto de la oposición. Retornaremos enseguida para seguir conversando con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional. Bien, seguimos con Oscar Ronderos. Bueno, ustedes tienen también que tomar decisiones, Oscar. ¿Cómo se están manejando allí? Vía consenso, pero no es fácil tampoco alcanzarlo, ¿no? Bueno, la intención desde la alianza es ver si podemos nosotros montar un consenso para la elección de un candidato que es mucho menos tortuoso que una primaria. Por ejemplo, en el caso de la primaria todavía no se sabe dónde van a estar los centros de votación. Sin el apoyo del CNE, esa primaria es prácticamente imposible realizar. El costo de una consulta de ese calibre es otro tema importante. Bueno, además de las condiciones que se están presentando, por lo menos hasta ahora, apuntan que la gente puede verse frustrada, con poco ánimo, con poco entusiasmo para Fíjate que esa involucrarse. primaria mostró su fragilidad al solo momento en que renunciaron los rectores del CNE, y de inmediato la plataforma decidió que no iba a la primaria con el CNE. En consecuencia, eso muestra que eso es muy frágil. No se sabe todavía cuáles son los centros de votación, no se sabe cuáles son los centros nucleados. Eso tiene que construirse, no se sabe ni siquiera cuáles van a ser los sitios donde se va a poder ir a votar. Incluso con el tema de la expectativa de la participación de la primaria en el exterior, uno se pregunta varias cosas. Primero, ¿cómo si hay más de 5 millones de venezolanos en el exterior no llega ni al 10% de la participación de los inscritos para votar en esa Sí, primaria? la actualización de la residencia y todo eso. La otra cosa, ¿cómo hace, por ejemplo, un venezolano que vive en Miami o en cualquier lugar de los Estados Unidos para votar en la elección contra Maduro, que es la elección importante, si no hay un consulado donde se pueda establecer un centro de votación? Entonces, uno ve a los candidatos de la plataforma haciendo política en Miami y dice, bueno, estos están paseando porque ahí no tienen nada que ir a buscar. ¿Cómo hace un venezolano en Miami para votar por cualquiera de ellos? Las cifras son, hasta ahora, dicen 217.154. y hay 96.900 y tantos que pudieran algunos... Pero eso no llega nunca ni siquiera al 10% Sí, no de llega. la cantidad de venezolanos que están en el exterior. Lo que te dice que la expectativa... Ojo, y eso es para primarias. Sí, bueno, eso, pero eso además- no es para Y para la primaria no elección. tienes que ir al CNE, no tienes que ir al consulado a inscribirte, no tienes que hacer nada, solamente tienes que inscribirte en una aplicación telefónica. Imagínate luego si eso lo traspola al tener que ir a un sitio de inscripción de actualización de datos del CNE, etcétera, etcétera, que a la presente fecha aún no ha sido abierto.
Entonces pareciera que se ha generado una gran expectativa sobre una primaria que es muy frágil y cuya participación va a ser muy débil y que la consecuencia puede terminar siendo la frustración de la gente. Bueno, pero ustedes en la alianza, ¿qué van a hacer? Nosotros en la alianza ustedes tienen un candidato, por estamos en un ejemplo. proceso de consultas muy amplio. Nosotros tenemos como candidato al compañero Bernabé Gutiérrez y estamos en un proceso de consulta muy amplio donde estamos en el plan de ver si podemos realizar una encuesta entre todos los actores de la alianza y con los resultados de la encuesta en la mano, intentar ponernos de acuerdo alrededor del consenso del que mejor esté, será el candidato de todos. Ahora, ¿y una alternativa que no sea necesariamente un militante de partido? Puede no ser un militante de partido, cualquier persona que se acerque a la alianza y diga que pretende ser nuestro candidato, que presente su nombre, nosotros lo consultaremos en esa encuesta que se va a hacer con una lista cerrada entre estos candidatos, a quién elegiría usted como su candidato presidencial. Sí, por ejemplo, si lo coges de esa forma, bueno, por ejemplo, Bernabé, o sea, son números que publica Delfos en este trabajo que hizo con la Universidad Católica. Bernabé no está muy bien en esa encuesta. Bueno, pero lo que pasa es que nosotros estamos presentando esta candidatura como una candidatura alrededor de concentrar los esfuerzos de AD, de mantener una presencia de, y más que la fuerza del candidato, es la fuerza del partido como organización y como estructura política a nivel nacional. Ahora, ¿para cuándo piensan ustedes que van a tener esa decisión? Yo creo que esto apenas empieza. O sea, no tiene que ser necesariamente antes del 22 de octubre cuando la otra oposición escoge su candidato. No tiene por qué ser antes del 22 de octubre, incluso la elección siempre va a ser en el año 2024. No está previsto ningún adelanto de elecciones, con lo que también nos amenazaban mucho los voceros de la otra oposición. Bueno, todavía lo decían la semana pasada, Stalin González de UNT. Pero no tiene mucho sentido el tema de adelantar una elección cuando apenas ni siquiera hay CNE. Tenemos que empezar por nombrar un CNE que va a nombrarse a lo sumo a finales del mes de agosto, principios de septiembre. En consecuencia, si no hubiera receso parlamentario, porque si hay receso parlamentario ya quedó para después de septiembre. Entonces, el CNE tiene que tener por lo menos 6 meses entre la fecha en que se instala y la convocatoria de elección. Ahora, fíjate, pareciera que no es este año la elección. Sí, el tema es complejo, pero a la par es confuso. Por ejemplo, fíjate, una oposición, en términos generales, no importa si la tendencia que gira alrededor de la plataforma o de la Alianza Democrática está fracturada, atomizada, enfrentada, llena de contradicciones. ¿Cómo te presentas como oposición en el 2024 para enfrentarte a Nicolás Maduro? Pero nosotros estamos proponiendo... O sea, casi que ponerle en bandeja de plata el triunfo al gobierno. Sí, es que hay factores de la oposición que en medio de su torpeza y en medio de su radicalismo lo que hacen es servirle la mesa al gobierno. Es el caso, por ejemplo, de presentar candidatos inhabilitados, de decir, candidatos que no van a poder competir. Nosotros en el caso de Nueva Esparta, yo estoy proponiendo como único diputado de oposición del Estado de Nueva Esparta un consenso alrededor de la candidatura del profesor Morel Rodríguez Ávila, quien aspira a la reelección, y de los alcaldes que tenemos, un poco en el plan de preservar los espacios que tenemos y construir un gran consenso entre todos los factores de la oposición. Estoy hablando de convocar a la MUT, convocar a la plataforma unitaria, nosotros como alianza que somos el grupo que llevó al gobernador al resultado electoral de haber ganado la gobernación de Nueva Esparta. La vez pasada fuimos divididos, aspiramos que en esta oportunidad podamos ir todos a la oposición junta y preservar el espacio de Nueva Esparta como un espacio liberado de la oposición. Bueno, todavía falta para esa elección, ¿no? No, bueno, es que pareciera que lo que viene es una mega elección. Bueno, si es la mega elección, entonces no solamente es la presidencial, tenemos que prepararnos, que no nos agarre el catarro sin pañuelo, Carlito. Claro. Vamos a estar listos. Ustedes buscan el consenso alrededor de Morel. Sí, bueno, porque en el caso de Nueva Esparta. En el caso de Nueva Esparta, porque creemos que el profesor Morel Rodríguez reúne las condiciones para dar certeza, para dar seguridad de que un actor de la oposición puede permanecer en la gobernación de Nueva Esparta. Además, creemos que se puede construir ese mismo consenso alrededor de los alcaldes de oposición que ya lograron, independientemente de cualquiera de los grupos de oposición a los que pertenezcan. Fíjate, ahora, esto es un ejercicio especulativo, no son solamente imaginaciones que surgen dentro de los escenarios. Imagínate que, por ejemplo, ya los opositores de la plataforma escogen a su candidato el 22 de octubre, si es que hay ese proceso. Si es que hay elección primaria. Si es que hay elección primaria. ¿Ustedes qué harían? ¿Se acercarían? Muchos de ustedes han dicho que están en disposición de conversar. De hecho, deben haber conversado en privado. Eso es demasiado obvio. ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, yo creo que nosotros, en la medida en que podamos arribar a un candidato lo más consensuado posible, lo más conversado posible, y además un candidato que no implique extremos, porque el tema de los candidatos de los extremos es que no logran consensuar. El tema también es como el debate de Henry Ramos con Bernabé, se volverán a sentar. Bueno, yo creo que eso no es fácil, pero no porque nosotros no hubiéramos querido. Claro. Ha sido la otra posición de AD la que no ha permitido que conversemos.
nosotros estamos abiertos para conversar. Bueno, vamos a ver, hay mucha tela que cortar en un futuro de corto y mediano plazo. Oscar, muchas gracias por haber compartido en la mañana de hoy con nosotros, con estos televidentes fundamentalmente. Y nos vamos a la pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo actual.